Hemos decidido complementar esta presentación y juntarla con la anterior, ya que va muy relacionado. Entonces, veremos muchos aspectos clínicos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y el tipo de dieta, que va muy relacionado con lo que nos acaba de comentar la licenciada Lorena en torno al tipo de alimentación que debemos implementar en nuestros pacientes. La presentación de esta plática la he dividido en una breve introducción respecto a recapitular qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, la relación que existe entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el estado nutricio, cuáles son las recomendaciones internacionales respecto a estos tópicos, tratamiento dietético durante esta enfermedad y tratamiento nutricio, que ya veremos ahorita es un tanto diferente. Bueno, primero quiero empezar definiendo qué es la enfermedad inflamatoria intestinal y como muchos de ustedes sabrán, es una enfermedad autoinmune, la cual puede cursar con su variedad en enfermedad de Crohn o en colitis ulcerosa crónica idiopática. Ambas se van a diferenciar por la localización, intensidad de la inflamación y extensión. En el caso de la enfermedad de Crohn, la localización se da con mayor frecuencia a nivel de ilion, no así en la parte de CUSI, donde la mayoría de la inflamación se presenta sobre todo en la mucosa del colon. La intensidad se diferencia ya que la inflamación en los pacientes con CUSI es únicamente a nivel de mucosa y en los pacientes con enfermedad de Crohn es transmural, lo cual compromete de forma significativa el estado nutricio de los pacientes. Y finalmente, como ya les decía, la extensión de la enfermedad, que la colitis ulcerosa solo se va a presentar a nivel de colon. La enfermedad inflamatoria intestinal es una alteración que compete principalmente 3 puntos clave, que es una predisposición genética, es decir, pacientes que tengan alguna predisposición, ya sea a nivel de alguna mutación o sobreexpresión de genes claves ya ampliamente investigados. Una respuesta inmunológica alterada, esto especialmente hacia la microbiota, es decir, son pacientes que suelen presentar mucha susceptibilidad por bacterias que normalmente cualquiera de nosotros podría tener, pero en ellos desencadena una respuesta inflamatoria exacerbada. Factores ambientales que se han evaluado entre la obesidad, el consumo de cigarro e incluso algunos componentes de la dieta. Algunos componentes como los alimentos industrializados, las grasas saturadas, algunos azúcares refinados, algunos vegetales y frutas en exceso, el consumo de fibra y el alto consumo de ciertas proteínas de origen animal principalmente. Por otra parte, también la obesidad ha tenido un trabajo importante en este tipo de pacientes. Como les decía, en la parte de los factores ambientales relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal, la gran mayoría de los estudios que se han realizado en torno al tratamiento dietético en términos de nutrición enteral, nutrición parenteral, se han realizado principalmente a nivel epidemiológico o esta asociación ha sido más a nivel epidemiológico. La relación de la enfermedad inflamatoria intestinal con la microbiota se ha revisado únicamente a nivel de modelos animales, de observaciones clínicas y de estudios genéticos, es decir, hoy por hoy no se ha descrito que realmente la enfermedad inflamatoria intestinal ocasione o se desencadene un cambio significativo a nivel de microbiota. Y la dieta asociado con la microbiota, sabemos que hasta hoy los estudios son sumamente básicos, es decir, medir microbiota es complicado porque esta cambia a lo largo del día. Yo puedo amanecer y tener una carga bacteriana definida y hacia la noche la carga es diferente. Eso ha hecho que no se hayan establecido correctamente los patrones alrededor de estas vertientes. Por otra parte, dentro de los alimentos que más se han relacionado o los cambios al estado nutricio más relacionados, bueno, los podemos ver en esta diapositiva. En un paciente sano, todos los alimentos que está consumiendo, sean denominados sanos o no, altos en fibra, en FODMAPs, el contenido nutricio que tengan,
son absorbidos a nivel intestinal y estos van a ejercer un efecto a diferentes niveles. Van a mantener una homeostasis a nivel de músculo, a nivel de hueso y por supuesto también en tejido adiposo. En un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, este proceso no se lleva a cabo. Generalmente, los pacientes que cursan con estas alteraciones, los alimentos que llegan a consumir, denominados buenos o malos, van a generar procesos inflamatorios por la predisposición tanto genética como inmunológica. Es decir, no quiere decir que determinados alimentos me van a ocasionar la enfermedad, y eso es una duda muy común en nuestros pacientes que llegan a consulta y nos preguntan, ¿estos alimentos me van a ocasionar que se me active la enfermedad? No es así, y eso debemos dejarlo muy claro. Si presentan síntomas como distensión o dolor, seguramente se deben al contenido de FODMAPs o a que está desencadenando alguna respuesta por el tipo de alimentación que es, pero no así si tiene una predisposición. Es decir, en un paciente con enfermedad inflamatoria le va a exacerbar los síntomas, pero no quiere decir que le va a activar la enfermedad. Lo único que va a generar o que se produce en estos pacientes es una alteración en las citocinas proinflamatorias, como lo podemos ver en cada uno de los diferentes niveles, tanto en músculo, hueso como en tejido adiposo. Todos estos patrones han generado que la Organización Mundial de la Salud, en términos de gastroenterología, durante sus guías haya establecido que debe existir un diagnóstico adecuado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Aunado a esto, debe también existir una evaluación de la pérdida de apetito y de la pérdida de peso, es decir, en el punto de diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes, en el apartado de la evaluación de síntomas generales, todo clínico debe hacer una evaluación de la pérdida de peso reciente, de la pérdida del apetito recientemente. En el apartado de examen físico general, debe hacer también una evaluación de su estado nutricional y del peso para la talla o la talla para la edad en caso de ser niños o el índice de masa corporal en adultos. Por otra parte, también mencionan las metas en el tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y una de las metas está asociada a hacer una evaluación o mantener un estado nutricio adecuado. Por otra parte, ya en el apartado 4 de terapia sintomática y complementos, también menciona que debe hacer una suplementación nutricional, suplementar vitamina B12 y suplementar vitamina D, así como calcio. Todo esto lo marcan la Organización Mundial de Gastroenterología. En su último apartado, también como algunas de las manifestaciones extraintestinales, se evalúan la anemia ferropénica, y una evaluación constante de estas alteraciones en los pacientes es indispensable. Todos estos procedimientos se realizan por el esquema que les pongo aquí. ¿Qué sucede en un paciente que cursa con enfermedad inflamatoria intestinal que desencadena que llegue a un estado de malnutrición? Bueno, son 5 diferentes y los más importantes. 1 es la ingesta inadecuada de alimentos. 2, la pérdida de diferentes nutrimentos asociado a malabsorción o a los sangrados constantes, así como el vómito. Por otro lado, el tratamiento farmacológico también puede exacerbar estos procesos. Las cirugías, la reducción del área de absorción puede generar que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no tengan una absorción adecuada de diferentes vitaminas y minerales. Por otro lado, los tratamientos farmacológicos como los esteroides y la sulfasalacina puede desencadenar que no se absorban correctamente, sobre todo vitaminas del complejo B. Y finalmente, sabemos que un proceso inflamatorio siempre en cualquier tipo de paciente me va a generar que tenga una mayor necesidad de nutrientes por la inflamación y para mantener una homeostasis, es decir, mi gasto energético basal se va a incrementar ante un proceso de inflamación. Por otra parte, las guías internacionales también marcan que se debe realizar una evaluación de los nutrientes que en esta tabla les presento, que van desde hierro, calcio, selenio y que bueno, están muy asociados con la diapositiva que ya les presentaba del mantener la homeostasis en nuestros pacientes.
Si bien todas estas son los factores que me pueden desencadenar que un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se desnutra, si la Organización Mundial en Gastroenterología me determina que se debe hacer una evaluación, ¿qué pasa con el paciente cuando llega a la consulta? En el caso del médico, pues obviamente se enfoca a disminuir la inflamación, los procesos bacterianos que vayan mejorando y demás. Sin embargo, su estado nutricio no es evaluado de la forma que debería realizarse. A nivel internacional, la ESPEN nos indica que yo debo hacer una evaluación nutricia inmediata en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Se han determinado diferentes herramientas, entre ellas algunas que se denominan como universales, que seguramente ya las conocen, para hacer una evaluación en torno a factores clínicos y a factores bioquímicos. Un tamizaje de riesgo nutricional, una mini evaluación nutricional y una valoración global subjetiva. Evidentemente, todas estas evaluaciones en un protocolo de investigación sería indispensable. Sin embargo, en nuestra consulta sabemos que el tiempo para la atención de los mismos es muy breve. Por lo tanto, la valoración global subjetiva es el mejor parámetro para hacer un tamiz rápido de este tipo de pacientes. Hoy por hoy, como les comentaba, la ESPEN ha diseñado una valoración global subjetiva especial para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual se evalúa la pérdida de peso en los últimos 6 meses y se determina que cuando esta pérdida de peso es mayor al 10%, es un diagnóstico de malnutrición severa. Cuando la ingesta dietética de mi paciente no se está llevando a cabo de forma correcta y solamente se cubre entre un 70 y un 90%, estoy empezando a tener un paciente con riesgo de malnutrición moderada. Si los síntomas se presentan o no, eso también me puede generar un diagnóstico de su estado nutricio. Cuando los síntomas se presentan de forma intermitente, hablamos de comenzar a hacer una evaluación nutricional importante. Cuando estos síntomas se presentan todo el tiempo, pues es una malnutrición severa. Por otra parte, todo esto va a llevar consecuencias en su capacidad funcional. Los pacientes que tienen una capacidad funcional reducida o incluso nula, ya debo empezar a diagnosticar o a contemplar incluso un tipo de suplementación. Y finalmente, algo tan sencillo como la actividad de la enfermedad, que eso generalmente lo encontramos en el expediente porque el paciente casi siempre refiere estar en estado de remisión. Sin embargo, cuando esta actividad de la enfermedad se encuentra intermitente y aguda, debemos hacer una valoración porque seguramente estamos ante un paciente que presenta riesgo de malnutrición. En ese sentido, también es importante que evaluemos determinado tipo de deficiencias nutricionales, como por ejemplo lo que ya les comentaba hace unos minutos, hacer una evaluación de nutrientes esenciales como zinc, hierro, vitamina B12, vitamina B9, calcio, magnesio, vitamina D. Aquí les presento algunas de las concentraciones que se han establecido como estándar en este tipo de pacientes. Bueno, y entrando en materia, hablando de tratamiento dietético durante la enfermedad inflamatoria intestinal, estoy segura que la gran mayoría de ustedes maneja perfectamente bien estos términos, sin embargo, los vamos a recapitular un poco. Nutrición es todo el proceso metabólico que se va a llevar a cabo en el cual yo no tengo una implicación como tal, es decir, es un proceso involuntario, el cual, como ya hemos visto, en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se ve seriamente afectado. Y dieta es todos los alimentos que que yo debo determinar de forma voluntaria si los voy a consumir o no los voy a consumir. Esto sí podemos hacer ciertas implementaciones y en este sentido es lo que vamos a evaluar. Quiero que veamos esta diapositiva. Es un estudio en el cual se evaluó la concentración de microbiota en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comparado con pacientes que no tenían inflamación a nivel intestinal. Como ustedes se pueden dar cuenta, en un paciente normal, la carga de actinobacterias, de firmicutes, de bacteroidetes, de alguna forma se encuentra en una concentración balanceada, como lo podemos ver en la parte morada y verde. Y se encuentran en concentraciones pequeñas aquellas bacterias que se han denominado como posibles proinflamatorias.
En un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se ha descrito que este proceso no se lleva a cabo. Es decir, comienzan a aumentar todas esas bacterias, si las queremos denominar patógenas o que van a generar síntomas, y disminuyen las bacterias protectoras. Y esto lo comprueban en este estudio, donde también se comienza a evaluar esto asociado con el consumo de diferentes alimentos. Entonces, como ya les decía, si bien la dieta es algo que el paciente puede controlar, esta dieta va a tener un impacto significativo sobre su microbiota, pero propiamente el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal ya va a tener un desbalance de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo hoy un paciente en consulta con enfermedad inflamatoria y hoy no está tolerando determinado grupo de alimentos, eso no quiere decir que mañana tampoco lo va a tolerar. Probablemente si lo disminuye en cantidades y concentración durante un periodo, cuando termine este periodo, aproximadamente 2 o 3 meses, puede volver a retomar. Recuerden siempre, es muy fácil hacer restricciones en el paciente con enfermedad inflamatoria y de hecho cuando llegan a la consulta siempre refieren una lista de yo no puedo comer esto, esto, esto y esto porque lo encontré en internet, porque incluso se los indicó su médico, y eso es un error. En un paciente con estas características, el evitar determinado grupo de alimentos va a exacerbar sus deficiencias nutricionales. Por lo tanto, mi objetivo clave no va a ser prohibirle alimentos, va a ser que siempre lleve una alimentación balanceada, pero consciente de que su microbiota estará cambiando propiamente por su enfermedad. Y aquí lo podemos ver en esta diapositiva. Sabemos que los carbohidratos altamente fermentables se denominan así porque tienen una pobre absorción. Esto va a generar cambios osmóticos, sobre todo a nivel de ilion, y esto aunado con una hipersensibilidad visceral va a generar una mayor producción de metano, de dióxido de carbono, hidrógeno, ácidos grasos y ácidos butíricos. Este proceso se lleva a cabo en cualquier tipo de paciente, como lo podemos ver aquí, porque probablemente empiece a tener cambios en los receptores como GLUT5 o GLUT2 que están generando que incluso un paciente que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal, este tipo de hidratos de carbono altamente fermentables como los que nos acaban de hablar en la presentación anterior, me va a generar síntomas en todos los pacientes. ¿Qué hay en torno a la evidencia científica asociado a la alimentación en términos de microbiota de los pacientes? Hay 6 dietas que aquí les presento claramente. Existe asociación significativa en los síntomas de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Una es la dieta alta en grasas de origen animal. Se ha descrito ampliamente que estas van a generar una disminución de bacteroidetes y un exceso de firmicutes, es decir, si a eso le sumamos ya el propio desbalance en un paciente con enfermedad inflamatoria, esto va a exacerbar sus síntomas. Las dietas altas en proteínas de origen animal también me va a generar una mayor disminución de firmicutes, un exceso de bacteroidetes y una disminución de bifidobacterias. Y por otro lado, las dietas altas en azúcares, sobre todo azúcares refinados, y es uno de los principales consumos de los pacientes, sobre todo en México. Una dieta que es muy rica en pan, en donas, en productos que tienen incluso conservadores y que se han estado evaluando los riesgos en los pacientes. Esto también va a desencadenar un desbalance importante, sobre todo a nivel de bacteroidetes. Se han escogido diferentes dietas que podrían ser como terapéuticas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellas las reducidas en hidratos de carbono. Es muy común que si un paciente lo acaban de diagnosticar con enfermedad inflamatoria intestinal, entre a internet y busque dieta para paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y encuentre que debe hacer una reducción significativa de los hidratos de carbono, es decir, no puede consumir absolutamente nada de fibra, y eso es un error, porque los pacientes, este tipo de pacientes solo se ha visto que van a desencadenar en ciertos procesos un mayor aumento de bacteroidetes. Sin embargo, esta restricción no debe ser absoluta, debe ser temporal y en ciertas ocasiones.
Las dietas altas en omega 6 o ácidos grasos poliinsaturados, en este sentido, ¿cuál es el problema? Muchos pacientes que conocen los ácidos grasos omega piensan que todos son buenos y en cantidades adecuadas, y eso es un error. Por ejemplo, las oleaginosas, nuez, almendra, cacahuate, los empiezan a consumir en exceso por el tipo de omegas que tiene, y eso va a desencadenar un desbalance de su microbiota y en consecuencia síntomas importantes. Finalmente, en el caso de la leche, se ha evaluado que también va a generar aumento de proteobacterias, pero ya se dieron cuenta que la gran mayoría de los síntomas en los diferentes estudios, les marco aquí, no es por la lactosa. El problema importante en caso de la leche es la grasa que se encuentra presente en esto. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de esa parte. Retomando nada más la dieta FODMAPs, que ya la vimos ahorita, y que bueno, se ha visto que sí, mejora los síntomas de los pacientes, mejora el dolor abdominal, diarrea, etcétera, etcétera. Sin embargo, como es ampliamente descrito, es una dieta sumamente compleja que va a generar una restricción muy importante de alimentos. No sé si alguno de ustedes en su consulta privada ha intentado hacer una dieta con restricción de FODMAPs, y es lo más difícil porque definitivamente todo lo que consumimos tiene FODMAPs, entonces no es una dieta eficiente a largo plazo, sobre todo por lo que ya comentaba la licenciada, me va a generar una disminución o un aumento en el riesgo de los pacientes, sobre todo en grupos vulnerables. En este estudio se vio que los episodios de diarrea es el principal síntoma que mejora en todos aquellos pacientes que presentan síntomas asociados a síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos nuevamente, no se ha evaluado el efecto de esta dieta baja en FODMAPs en pacientes con estas características, en pacientes con CUSI, tampoco se ha evaluado a largo plazo. Entonces, mucho ojo con este tipo de dietas. A mí me han llegado muchos pacientes al consultorio referidos por clínicos y que viene ahí dar dieta baja en FODMAPs. Eso es un error. La dieta baja en FODMAPs no cura todo, no sirve para siempre, y en un paciente vulnerable como este puede ser una bomba de tiempo porque va a exacerbar sus síntomas y va a exacerbar sus deficiencias nutricionales. Entonces, los invito a, como ya comentaban en la diapositiva anterior, a seguir haciendo investigación en este tópico porque hay muchos vacíos aún. Eliminación de la lactosa, eso es también una de las estrategias terapéuticas más importantes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la cual es un error. ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta el 50%, 50 gramos de lactosa en los pacientes van a presentar intolerancia entre 6 y 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente que llegue a mi consulta puede o no tener intolerancia a la lactosa, porque el porcentaje de incidencia de intolerancia es sumamente amplio, entonces no hay un rango real que me indique que debo hacer una restricción absoluta, es decir, no es el 90%, puede ser desde el 6%, o sea, 6 de cada 100 pacientes que me lleguen, o 90 de cada 100 pacientes que me lleguen, es decir, es un volado, puede o no tenerlo. Sin embargo, algunos estudios sí han descrito que el 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal muestran intolerancia independiente a la lactosa, un poco reforzando lo que ya les decía, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal puede llegar a consumir lactosa, el problema es la grasa de la leche, es ahí en donde yo debo hacer mi restricción importante. Ya nos hablaban en la mañana de este tipo de gráficos y qué es lo que nos está indicando. Como ustedes se pueden dar cuenta, la unidad o el promedio de los diferentes metaanálisis que se han realizado en torno al consumo de lácteos en enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes con enfermedad de Crohn y en pacientes con CUSI, todos muestran un riesgo importante. Sin embargo, esto recordemos que es el promedio de todos los demás estudios, los cuales, como se pueden dar cuenta, rebasan la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se invalida y que si bien muchos al final promedian que puede llegar a ser un factor de riesgo, la evidencia científica sigue siendo incontundente
en especial en los pacientes con CUSI. Por otra parte, también se han recomendado dietas con restricciones absolutas de diferentes grupos de alimentos, es decir, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal no debe consumir frutas o no debe consumir verduras. Eso también es un error. ¿Qué es lo que muestran hoy por hoy la evidencia científica al respecto? Bueno, que las dietas en donde se elimina cualquiera de estos grupos de alimentos o varios de estos grupos de alimentos van a desencadenar en mi paciente con enfermedad inflamatoria una preocupación excesiva, ansiedad y miedo a la exacerbación de síntomas si llega a consumir cualquiera de estos alimentos. Por lo tanto, en un paciente es importante que yo evalúe la intolerancia específica a determinado alimento, es decir, no hacer una restricción absoluta por grupos de alimentos, sino especial. El paciente se debe hacer responsable de qué alimento es el que le exacerba los síntomas. Yo no se lo voy a decir porque la evidencia clínica no nos muestra realmente que haya consistencia en los diferentes estudios. Es él el que lo debe hacer y tampoco se debe basar en los estudios o en lo que haya encontrado en internet o lo que conozca de alguna otra persona que tenga la misma enfermedad. Él solito es individual y debe saber a qué es intolerante. Recientemente se publicó un estudio en el cual se evaluó el tipo de alimentación y los alimentos que podrían generar mayor presencia de síntomas en pacientes principalmente con CUSI. Y bueno, aquí les muestro una gráfica de aquellos que se mostraron en pacientes mexicanos como los que exacerbaban con mayor frecuencia los síntomas. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría son oleaginosas y crucíferas y coincide con los pacientes que cursan con síndrome de intestino irritable. Eso es otro punto importante. Se ha visto que el 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal cursan con síndrome de intestino irritable. Entonces, muchas de estas restricciones no son por la enfermedad de base, sino más bien por sus síntomas asociados al síndrome de intestino irritable. Y es muy importante que yo busque eso al momento que llega a mi consulta. Por otra parte, como se pueden dar cuenta, la gráfica muestra desde el alimento que causa más síntomas y así progresivamente hasta aquellos de los que más síntomas desencadena, pero en menor proporción. Y como se pueden dar cuenta, existe una amplia variabilidad de alimentos que hoy por hoy no se ha descrito que de forma aislada tengan un efecto sobre las microvellosidades a nivel intestinal. Sin embargo, si yo tuviera que generalizar estos alimentos a un paciente que rápidamente me quiere preguntar qué tipo de dieta es el que le va a exacerbar los síntomas en torno a esto, son 4 vertientes principales los que van a exacerbar los síntomas, sin hacer diferencias de enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino irritable, o sea, puede ser general. Pero en lo que se ha visto en las diferentes revisiones es una dieta muy alta en sal, muy alta en azúcares, es decir, los pacientes que acostumbran desayunar pan dulce, tomar postres, cenar pan dulce, tomar de colaciones galletas, se ha visto que pueden generar mayor cantidad de sintomatología e incluso a largo plazo aún no hay estudios, pero sí se ha visto en la consulta que aumentan el número de recaídas. Las dietas altas en condimentos y altas en grasas también pueden exacerbar los síntomas que ya les presento aquí. Entonces, es importante que de forma general también me permita darle orientación a este tipo de pacientes. Como ya les comentaban hace unos minutos, pues una dieta alta en FODMAPs en este tipo de pacientes que cursan también con síndrome de intestino irritable va a exacerbar sus síntomas, en especial en niños y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este sentido, ¿qué es lo que yo debo hacer al momento que llega a mi consultorio este paciente? 1, lo más importante es cubrir sus requerimientos calóricos en términos de nutrición enteral o nutrición parenteral, dependiendo la estrategia que más me convenga. Se ha determinado que este tipo de estrategias se van a indicar en pacientes que tengan un índice de masa corporal menor a 18, una pérdida de peso mayor al 10%, o un índice de masa corporal menor a 20 kilogramos, índice de masa corporal menor a 20 y una pérdida de peso mayor al 5%. Se dan cuenta que esto está muy asociado a la valoración global subjetiva.
que no se encuentren en alimentación oral por los últimos 5 días, y esto puede ser por los procedimientos endoscópicos o propiamente porque el paciente está presentando náusea, vómito o porque tiene alguna estenosis. Y finalmente, cuando existe una pobre capacidad de absorción y altas pérdidas de nutrientes. Entonces, yo los invito que a cada uno de ustedes, si se encuentran en algún centro hospitalario o se encuentran en la consulta privada, obtener estas valoraciones y todos los parámetros bioquímicos que aquí les pongo, así como algunos valores de referencia a evaluar en mi paciente de forma integral, no solamente en términos de síntomas. Esta parte que ya les había mencionado hace unos minutos en términos de la suplementación, por lo menos de aquellos nutrientes que pueden ser los más deficientes en este tipo de pacientes. Y finalmente, después de hacer una valoración global subjetiva, yo debo buscar intencionalmente un sobrepeso, porque es real, los pacientes en remisión cursan con mayor sobrepeso y recordemos que el tejido adiposo va a desencadenar citocinas proinflamatorias, entonces es muy probable que mi paciente con ya inflamación exacerbe sus síntomas secundario a los procesos inflamatorios. Por otra parte, también la alimentación oral balanceada va a ser una excelente estrategia en este tipo de pacientes. Puedo encontrar desnutrición leve, desnutrición grave y desnutrición moderada. En el caso de desnutrición leve, pues es importante la suplementación que ya les mostraba en la diapositiva anterior, y en caso de ser grave, nutrición parenteral en caso de ser necesario, solo cuando existan estos puntos, es decir, estenosis, fístulas, hemorragias, sepsis, megacolon o incluso perforación. Y cuando existe desnutrición moderada, debo hacer una valoración para implementar nutrición enteral a nivel de tubo digestivo o dependiendo hacia dónde esté la zona de absorción eficiente. Cuando la enfermedad se encuentra activa, en pacientes en pediátricos o en la adolescencia debo iniciar nutrición enteral, y en pacientes con enfermedad de Crohn que hayan sido sometidos a algún tipo de cirugía. Finalmente, quiero concluir con esta diapositiva en la cual algo importante que debo hacer en mi paciente con enfermedad inflamatoria, considerar el estado nutricio como parte del tratamiento coadyuvante de los pacientes, realizar una valoración global subjetiva y una valoración clínica, así como bioquímica para detectar el riesgo de desnutrición en los mismos, elegir la forma correcta de dieta, sobre todo considerando los síntomas de síndrome de intestino irritable. Es importante que yo evalúe si aparte de enfermedad inflamatoria también está cursando con síntomas de síndrome de intestino irritable, si esto me puede generar un riesgo, es decir, si es un paciente que ya lleva mucho tiempo con una dieta en restricción y que eso ya le pueda generar riesgo nutricio, si ya existió un cambio en la microbiota, es decir, si ya dejó de consumir ciertos alimentos, debo comenzar con una reintroducción paulatina de estos alimentos para propiciar que la microbiota vuelva a tener un balance estable y adecuado de los mismos. Y finalmente, determinar las necesidades de apoyo nutricio en términos de nutrición parenteral en estos mismos pacientes. Muchas gracias.